Génesis 22, versículo 1. Ahí nos quedamos. Amén. Y hemos estado estudiando cómo el Señor cautivó, por así decirlo, o atrapó el corazón de Abraham. Cómo el Señor trabajó con su muro de blasfemia y cómo el Señor trabajó con el orgullo de Abraham. Y ahora en este capítulo vemos cómo realmente el gobierno o la soberanía del Señor está puesta en Abraham. Amén. Y dice el versículo 1 del capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: a Abraham, y él respondió: heme aquí. Prácticamente lo que Abraham le estaba diciendo al Señor era: Señor, aquí estoy dispuesto. Haz lo que tengas que hacer conmigo. No me importa, Señor, lo que tengas que quitar, no me importa, Señor, lo que tengas que arrancar, hazlo conmigo. Y miren lo que el Señor le pidió en este capítulo 22. A Abraham no era fácil. Dios le pidió a su único hijo, al hijo de la promesa. ¿Qué dirían ustedes si Dios les promete algo, se los da y después se los pide? ¿Qué pensarían? ¿Qué pensarían si, por ejemplo, al pastor Dios le dice: te voy a dar, no sé, ¿qué anhelas en el Señor? Una casa. Te voy a dar una casa con 2 jardines, con 3 plantas. Imagínense una casa, una mansiononota. Y el Señor se la da, lo deja vivir ahí por 30 años y a los 30 años se la pide. ¿Qué pensaríamos? ¿Qué pensaríamos si el Señor ahorita nos pide algo que Él nos ha dado? Piensen en algo que el Señor les ha dado. Tal vez un hijo, tal vez un trabajo, tal vez una casa, tal vez un carro, un bien material o algo espiritual. ¿Qué pensaría si el Señor les dice: dámelo, lo quiero? ¿Verdad que muchos han visto las ligositas cuando uno les pone sal? Se retuercen así. A muchos así nos pasa, nos retorcemos. Cuando el Señor, no les estoy diciendo ligosas, mis amados hermanos, no. Solo les estoy poniendo la figura de que se retuercen, ¿sí? Así nos retorcemos muchos de nosotros. ¿Pero por qué nos retorcemos? Porque hay algo en nuestro corazón, que ya lo hemos visto, y se llama ese viejo insensato o ese viejo necio que está sentado en el trono del corazón y que él no entiende lo que Dios quiere. ¿No les ha pasado que a veces decimos: es que no entiendo por qué el Señor me está pasando por esto? No sé ni cuál es el propósito del Señor por el que me está pasando por esta situación. Ni siquiera sé si es el Señor, decimos un montón de veces. Pero déjenme decirles algo. Aunque el enemigo haya planeado algo para nosotros, en contra de nosotros, eso el Señor lo va a usar para nuestro bien. Eso el Señor lo va a transformar para que nosotros crezcamos a su estatura, a la estatura del varón perfecto. Pero debemos de encontrar ese bien aún ahí metidos en ese problema. ¿Nos cuesta un montón? Sí. A lo mejor decimos: eso no me va a pasar a mí. Sí, a lo mejor usted lo puede decir. Pero hay alguien más fuerte que nosotros y está dentro de nosotros y es nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra dice que todo lo podemos en Él. Amén. Entonces, lo que vamos a estar viendo durante esta semana, si el Señor nos da vida, es lo que todos tenemos adentro. No crea que yo porque estoy parada aquí no lo tengo, sí lo tengo. No crea que porque el pastor se para aquí a predicar no lo tiene, sí lo tiene. No crea que los ministros de alabanza que se paran aquí a tocar, a cantar no lo tienen, sí lo tienen. Todos lo tenemos. Ahora, en una menor cantidad o en una mayor cantidad, pero todos tenemos algo. ¿Por qué? Porque hasta que Jesús venga por su iglesia, ese día vamos a dejar de pelear con el pecado, amén. Vamos a dejar de pelear con nuestra carne que nos hace hacer cosas que no queremos hacer, ¿verdad? Ahora vámonos a Job. Job 42. Si me regalan agüita, porfa. Aquí está. Gracias. Sí. Job 42.
¿Lo tienen? Este es otro ejemplo de cómo podemos nosotros ver al viejo insensato o al viejo necio. Job 42:1 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Miren ahí en el versículo 3, dice: por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cuando el viejo insensato está sentado en el trono de nuestro corazón, vamos a hablar cosas que no entendemos. ¿Y qué son estas cosas que no entendemos? Vamos a empezar a decirle al Señor: Señor, tú no sabes, pero yo sí sé. Señor, lo que estoy pasando no me lo merezco. Señor, esto que me pusiste o esto que estoy sintiendo, Señor, de verdad que era para alguien más, no era para mí. Y todavía a veces venimos a la iglesia y decimos: Señor, esto que están hablando no es para mí, es para alguien más. Hablamos lo que no entendemos cuando ese viejo insensato y necio está sentado en el trono de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Cristo es la sabiduría, ¿verdad? Y cuando Cristo se sienta en el trono de nuestro corazón, entonces nosotros vamos a empezar a hablar con sabiduría. Si usted escucha a alguien hablar sin entendimiento, usted ya va a saber qué es lo que está sentado en el trono de su corazón. Pero cuando usted escucha hablar a alguien con sabiduría, entonces usted sabe quién está sentado en el trono del corazón de esa persona. Ahora, usted puede verlo en otro o oírlo en otro, porque lo escucha hablar. Pero ¿alguna vez se han puesto a oírse a ustedes mismos? ¿Qué es lo que hablan? Hablan pobreza, hablan, y no estamos diciendo que declare que usted va a ser millonario, no. Habla muerte, habla odio. ¿Qué es lo que habla? Porque lo que usted está hablando es lo que está sentado en el trono de su corazón. Independientemente esté del lado del dolor o esté del lado del placer, ¿qué habla su boca? Comencemos a escucharnos. Porque miren, Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero ¿qué fue lo que lo hizo recapacitar a Job? Que Dios empezó a señalar esas áreas donde Job se había equivocado y donde él pensaba que era recto, donde él pensaba que no había orgullo. Dios le empezó a decir: sí, entonces tú estabas el día en que yo creé tal cosa, y tú estabas el día que yo hice aquello, y tú estabas. Y Job dijo: yo no sabía de eso. Y como decimos aquí en El Salvador, calladitos nos vemos más bonitos, ¿verdad? Porque hablamos lo que no entendemos. Decimos cosas y después ni siquiera nos arrepentimos, porque miren, hermanos, tenemos un mal. ¿Cómo nos cuesta escucharnos? ¿Alguna vez usted ha herido a alguien con una palabra? Le ha dicho a su esposo, a su hijo, a su mamá, a su papá, una palabra que la ha herido o que lo ha herido. Porque uno sabe dónde saca la espada y justo a dónde le va a dar al hermano o a la hermana para que le duela, a la familia, ¿sí o no? ¿Cuánto les tardó meterle la espada al otro? Peor si estábamos enojados, ¿verdad? Ni un segundo, si es que mis efectos especiales. Es rapidito, pero ¿cuánto tiempo nos tarda volver a recapacitar y oír en nuestra mente lo que dijimos para poder pedirle perdón a alguien? ¿Cuánto tiempo? Si usted no va al cuarto de oración y le dice: Señor, ¿qué le dije a fulanito o a sutanito? Nunca se va a acordar, pero el Señor sí lo puede traer a memoria. El Señor sí le puede decir: mira lo que dijiste. Escúchate. ¿Cómo te oíste? Hablaste algo que no entendías. Y somos buenos para juzgar, y eso ya lo vimos, ¿verdad? Muchas veces matamos a nuestros hermanos porque los estamos juzgando.
Pero más temprano que tarde, mis amados hermanos, y por el amor que el Señor nos tiene, nos lleva a la situación que llevó a Job a decir, Señor, sí, yo de verdad que de oídas te había oído, pero ahora que tú estás señalando esto en mí, te puedo ver. Amén. Y lo mismo hizo con Abraham. El Señor le dijo, te voy a dar un hijo, pero no quiero que pongas tu mirada en tu hijo, no quiero que pongas todo tu amor, que te vuelques a él, porque lo primero soy yo. Yo soy el dador de todas las cosas. Esto nada más es un regalo, pero yo soy quien te lo dio. Y por eso el Señor viene y en el capítulo 22 de Génesis vemos que Abraham iba con la leña, iba con todo lo que necesitaba para la ofrenda, pero no llevaba un animalito para la ofrenda, llevaba a su hijo. Y vimos también cómo el Señor no permitió que Abraham matara a su hijo. Pero ¿saben qué? Dios hizo que Abraham caminara hasta el monte donde iba a ser el altar, iba a ser el sacrificio, pero Dios ya sabía lo que había en el corazón de Abraham. Desde el momento que Abraham le dijo, heme aquí, Dios sabía que Abraham era capaz de darle todo lo que él le pidiera. Ahora, a veces el Señor nos va a hacer caminar. A veces el Señor va a dejar que caminemos la mía extra para ver si aún caminando le seguimos diciendo, Señor, heme aquí. Señor, heme aquí. Señor, no importa, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Lo que tú me pidas, lo que tú quieras, yo te lo voy a dar. Aquí estoy, Señor. Y aunque llevemos la leña encima, mis amados hermanos, aunque vayamos pensando, Señor, ¿cómo es que me estás pidiendo esto? Y cómo no puedo entregártelo, Señor, pero aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Dios sabía que Abraham le iba a dar su único hijo desde el primer momento, pero aún así no le evitó el caminar. Mis amados hermanos, muchas veces el Señor nos va a hacer caminar por un lugar donde no queremos ir, pero tenemos un ejemplo grandísimo. Dice la palabra que el Espíritu Santo llamó a Jesús al desierto y Él caminó al desierto. Él fue y sabía lo que iba a pasar en el desierto, que el diablo lo iba a tentar ahí, pero ahí Él salió victorioso, porque desde el primer momento que el Señor, que Dios le mostró el plan perfecto a su hijo dijo, heme aquí, aquí estoy, yo voy a hacer tu voluntad, yo voy a hacer lo que tú quieras, no lo que yo quiera, yo voy a hacer todo para que tu nombre sea glorificado y sea exaltado. Pero nosotros también necesitamos aprender que donde quiera que estemos, nuestra respuesta delante del Señor debe ser, heme aquí. Porque les enseñé que cada vez que le preguntamos al Señor, ¿pero por qué? ¿Y hasta cuándo? ¿Y cómo? Eso es la insensatez sentada en el trono de nuestro corazón. Porque nos siembra duda, incredulidad de lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Amén. Ahora miren, vámonos a Marcos 7:21. Ya se lo pueden. Yo dije, mis hermanos son tan estudiosos que ya se lo han de poder de memoria. Marcos 7:21. También les mencioné que todas estas cosas que aparecen en Marcos 7, del 21 al 23, son cosas morales. Amén. Y estas cosas morales son las que el Señor nos pide llevar al altar, que nos pide sacrificar. Dice Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Poquitas. Son poquitas, pero ¿cuánto nos cuesta lidiar con una de ellas? Pongamos una sencilla, entre comillas. ¿Cuánto nos cuesta lidiar con la avaricia? Querer tener más y más y más.
y lo que el hermano tiene, yo lo quiero para mí. ¿Cuánto nos cuesta? ¿O cuántos no nos damos cuenta de que tenemos avaricia en el corazón? Ahora miren, les voy a dar un paréntesis porque realmente lo sentí del Señor por lo que vamos a estar estudiando. Y es que cuando el Señor nos empieza a mostrar lo que realmente somos, yo no sé si les ha pasado, pero a mí una vez una hermana me dijo, cuando usted le empieza a decir, Señor, muéstrame lo que soy, ni usted solita se va a aguantar. Y eso es cierto, mis amados hermanos. Cuando nos empezamos a ver lo que somos, porque miren, aquí todos nos vemos bien bonitos, pero si tuviéramos algo para verle el corazón a cada uno, dijéramos, uy, la pastora sí que tiene ese corazón, pero negro. Sí, porque nadie puede ver mi corazón, nadie puede ver mis intenciones, yo no puedo ver las de ustedes, pero el Señor sí puede hacerlo. Ahora, cuando el Señor empieza a mostrarnos todas esas cosas que están adentro de nuestro corazón, porque miren, uno piensa que uno no engaña, que uno no tiene envidia, que uno no miente, uno se cree santo y que me veo bien bonito, bien santito, bien aquí, bien allá, hago lo que tengo que hacer, pero realmente hay muchas cosas dentro de nuestro corazón. ¿Qué pasa cuando el Señor nos muestra lo que somos? ¿A quién le ha pasado que cuando mira que o piensa que ya le entregó algo al Señor y vuelve a su vida, uno dice, ay no, yo pensé que esto ya se había ido, Señor? Y verdad que hasta lloramos de ver lo que somos, porque uno dice, ¿cómo es posible? Tengo 20 años de ser cristiano y sigo con esto adentro de mi corazón. ¿Cómo? Yo pensé que esto ya se lo había entregado al Señor. Pero el Señor nos dice, sigue ahí. Y lloramos. Ahora, hay dos tipos de lágrimas que podemos derramar delante del Señor. Y les estoy diciendo esto porque cuando ya entremos a la ciudad del orgullo y nos veamos lo que somos, porque para eso sirve, para que yo diga, esta puerta yo la tengo, pero es que no es puerta, es portón. Para 2 carros, garage para 2 carros. ¿Sí? El Señor nos va a empezar a señalar, pero va a depender de nuestras lágrimas lo que vayamos a hacer delante del Señor. Ahora miren, podemos derramar lágrimas de autolástima delante del Señor. ¿Y qué son esas lágrimas de autolástima? Bueno, esas lágrimas salen porque el viejo necio insensato fue golpeado dentro de nuestro corazón. Y entonces, ay no, él se siente mal allá adentro. Imagínenselo. Él se siente mal allá adentro y empieza, es que yo no me merezco esto. No, Señor. ¿Cómo es posible? El hermano tiene la culpa, no yo, Señor. No es que yo tenga enojo, Señor, es que Él me lo provoca, Señor. Y comenzamos a llorar de autolástima. Y Señor, ¿cómo es posible, Señor, que me estén embargando, Padre? Si es que yo solamente quería otro juego de sala, Señor, de estos 20 que tengo, Padre, no es posible, Señor. La culpa la va a tener el acreedor que le va a llegar a quitar los muebles. Pero nunca la va a tener usted, nunca la va a tener la culpa nunca la va a tener el viejo necio insensato, porque son lágrimas de autolástima. ¿Y cuántos hemos llorado así? Pobrecita yo, Señor, nadie me quiere, Padre, perdóname, Señor, pero ellos tienen la culpa, yo soy bien buena onda, Señor. Se los pongo en el plano más fácil para que lo podamos entender. Ahora, hay otro tipo de lágrimas. Y yo realmente espero que cuando el Señor nos muestre lo que somos, estas sean las lágrimas que derramemos, no las de pobrecito yo. Son las lágrimas de arrepentimiento. ¿Y cómo salen estas lágrimas de arrepentimiento? Cuando el Señor me dice, mira, tenés ira en tu corazón. Porque un hermanito vino, me dijo algo, yo sentí que hasta se me calentó la cara, las orejas por lo que me dijo de la ira que sentí. Y entonces yo le digo al Señor, Señor, sí, tienes razón.
Gracias, Señor, por usar al hermano fulanito para enseñarme que el problema lo tengo yo y que la ira lo tengo yo. Perdóname, me arrepiento, Señor, me arrepiento. Y cuando comenzamos a tener un arrepentimiento genuino, empiezan a brotar esas lágrimas de arrepentimiento de nuestros ojos, porque entendemos que le fallamos a Él, porque Él nos ha mandado a amarnos a todos como a nosotros mismos. Pero si yo siento ira y si siento enojo contra mi hermano, quiere decir que yo no lo estoy amando. Mis amados hermanos, de verdad, cuando el Señor nos toque ahí la heridita, que no nos gusta que nos toquen y que no nos gusta saber que tenemos, vayamos delante del Señor y digámosle: Señor, yo realmente quiero arrepentirme de esto, porque muchas veces ni siquiera nos podemos arrepentir. Él pone un arrepentimiento genuino en nosotros. Él es quien nos lleva a arrepentirnos, porque nosotros no somos capaces ni de eso, mis amados hermanos. Pero cuando vamos delante del Señor y el Señor ya nos señaló un área en nuestro corazón, en nuestra vida, que debemos entregarle, y no podemos, y no nos salen esas lágrimas, quiere decir que no nos estamos arrepintiendo de la manera correcta. Y nuestra oración debe ser: Señor, muéstrame cómo te fallé a ti y a tu palabra, porque quiero arrepentirme de esto. Cuando nos arrepentimos genuinamente, ese pecado que cometimos ya no vuelve a nosotros. Cada vez que las lágrimas de arrepentimiento surgen de nuestros ojos en una manera de demostración, pero se siente en nuestro corazón que realmente nos estamos derramando delante de la presencia del Señor para que Él nos transforme, eso que hicimos se va a quedar atrás, porque Él se lo va a llevar al mar del olvido y Él no se vuelve a acordar de eso, y por lo tanto nosotros tampoco nos vamos a acordar de eso. Amén. Ahora miren, les voy a dar una pequeña introducción de la ciudad del orgullo. En el versículo 21 de Marcos 7, ustedes encuentran ahí que dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Si me regalan un marcador. Esa palabra dentro es la palabra querev. Se las voy a escribir aquí. Dentro es la palabra querev. Ahora, ¿qué es querev? El Señor puso en el hombre la capacidad de sentir y de pensar desde el momento que lo creó, pero puso también en el hombre 16 capacidades, o nosotros la llamamos las 16 mentes, pero no es que el hombre tenga 16 mentes metidas en su cabeza, no somos ni bipolares ni nada por el estilo. Son 16 capacidades o 16 formas en las que usted va a encontrar la palabra mente o capacidad en la Biblia. Ahora mire, esta palabra querev es la mente o la capacidad de bendecir. O la conocemos como la mente bendecidora. Querev nos enseña a levantar el nombre del Señor, o nos enseña a bendecir al Señor. Es la capacidad que Dios puso dentro del hombre para poder levantar su nombre. Amén. Ahora, la mente querev, esta que vemos aquí, es la que gobierna las otras 15 mentes. Las otras 15 capacidades. No me puedo meter en eso porque tendría que darles un estudio de las 16 mentes, pero solamente quedémonos aquí. Y si tienen dudas, le preguntan al pastor. No, si tienen dudas, nos escriben y pues vemos cómo les ayudamos. La mente querev gobierna las otras 15. Que se nos quede bien grabado esto. Ahora, ¿qué significa querev? Querev significa la parte más interna. Significa las entrañas, intestinos, el espíritu como morada del cuerpo.
¿Qué significa Kereb? Entrañas, intestinos o la parte más profunda del cuerpo. Ahora, si se van al versículo 23 de Marcos 7, dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De dónde salen? De dentro. ¿De dónde salen? De la Kereb del hombre, de la capacidad de bendecir o de maldecir. ¿Sí? ¿Por qué de maldecir? Ahorita se los voy a explicar. Solo quiero darles algunos versículos donde aparece esta palabra Kereb. Vámonos al Salmo 103:1. Salmo 103:1. ¿Lo tienen ahí? Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Pero en la versión 1909 dice, bendice alma mía Jehová y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Todas mis entrañas, todo mi Kereb, bendiga su santo nombre. Y la palabra alma que ustedes ven ahí es la palabra nefesh. Esta es la segunda capacidad. Miren, aquí les voy a poner los numeritos. Esta es la segunda capacidad que el Señor puso en nosotros y esta nos sirve para escoger. Es la mente escogedora o la capacidad de escoger. Ahora vean, si nosotros tenemos nuestra Kereb dada vuelta, como el enemigo la puso. ¿Por qué? Porque Dios puso esto en el hombre cuando estaba en el huerto del Edén, cuando lo creó. Él tenía una capacidad para bendecir al Señor y para levantar su nombre. Por tanto, él debía escoger por el Señor. Pero cuando la serpiente vino al huerto, ella le dio vuelta o tocó la Kereb del hombre, lo más profundo del hombre, y entonces esta Kereb ya no servía para bendecir el nombre del Señor, sino que para maldecir el nombre del Señor. Y si esta capacidad Kereb me sirve a mí o es la que rige las demás capacidades, quiere decir que entonces la Nefesh ya no iba a escoger por el Señor, sino que iba a escoger por el enemigo o por la carne o por lo que ellos querían hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, quiere decir que cuando nosotros vemos en Génesis 3 que la serpiente se mete al huerto y le dice a la mujer que coma del árbol que no debía de comer, del árbol del conocimiento del bien y del mal, ella ya había trabajado la mente de la mujer. Porque nadie de buenas a primeras, o se encuentra alguien en la calle y le dice, ¿cómo es esto? Se lo van a comer. Quiere decir que la mujer ya conocía a la serpiente, que la mujer ya había hablado con la serpiente y la serpiente la había llevado a un punto en que su Kereb ya se había dado vuelta y lo único que necesitaba era ponerla por obra. ¿Y cuál fue la obra que hizo? Escoger del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios les había dicho que no comieran de ese árbol. Entonces démonos cuenta que la capacidad que nosotros tengamos de bendecir al Señor y de levantar el nombre del Señor, donde quiera que estemos y lo que sea que estemos pasando, nos va a llevar a escoger por el Señor. ¿Por qué? Porque cuando usted debe algo y usted levanta el nombre, voy a ponerles un ejemplo así, de lo más coloquial. Si usted tiene que pagar un recibo de $200 de energía y usted no tiene, usted puede escoger dos cosas. Si su mente Kereb está como el Señor la hizo, la puso dentro de su ser, usted va a comenzar a bendecir al Señor porque no puede pagar ese recibo. Y va a empezar a decirle, Señor, sí es cierto, yo no puedo, pero tú sí puedes. O dame una idea, Señor, o dame un trabajo, Señor, o toque el corazón de alguien, Señor, para que me ayude en este momento.
O usted puede decir, bueno, voy a ir a ver qué vendo para sacar los $200. Voy a ir a ver qué hago. Le voy a quitar un ring al carro para que me lo compren, voy a vender el sofá, voy a vender el teléfono, voy a vender lo que sea para pagar el recibo. Usted tiene la capacidad de escoger. Y muchas veces les hemos dicho en esta iglesia, esta es una iglesia para escoger, no es una iglesia de imposición. Aquí nadie le impone nada a nadie, ¿sí? Entonces, cuando el enemigo se metió ahí, no me iba a ir por ahí, pero lo vamos a hacer así. Vámonos a Génesis 3, porque ya el tiempo me comió y justo creo que termino de explicarles esto. Plumones, por favor. No sé, aquí está. Sí, por favor. Génesis 3. ¿Lo tienen ahí? Se los voy a explicar así, porque esta es la manera en que yo lo estudié y espero darme a entender. Génesis 3, 1, vamos a leer del 1 al 10. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Ahora, quiero mostrarles una cosa. Dios puso el huerto del Edén. Por favor, les pido que los dibujos los hagan mejor que los míos. En el huerto del Edén, Dios puso primero al hombre. El hombre. Y luego trajo a la mujer, o formó a la mujer. Ahí está. El hombre y la mujer. El pastor se ríe. Ahora, puso algo más. El Señor puso el árbol de la vida y también puso el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Aquí le vamos a poner vida y aquí le vamos a poner conocimiento. Algo que no me alcanzaron las ramas, pero bueno. Ahora, vean lo que pasó en el huerto del Edén. El domingo antepasado les dije que el 90% le corresponde al Padre en lo inconsciente. Les voy a hacer otro dibujito aquí. Esto es un iceberg. ¿Han visto películas donde aparecen icebergs? ¿Han visto el Titanic, vaya. Nunca he visto esa película, pero bueno, sí sé que un iceberg le da a un barco. Ellos veían la punta del iceberg, ¿verdad? Pero los icebergs aquí abajo pueden ser bien grandotes, ¿sí? Esto es el 10% que nosotros vemos y este es el 90% que nosotros no conocemos o que no podemos ver. Entonces, nosotros aquí vamos a ver al Hijo
pero no vemos la forma en la que el Padre trabaja, pero sí lo hace. ¿Sí? Ahora, según Marcos 7, ¿qué es lo primero en lo que el hombre falló? Marcos 7:21, ¿qué dice ahí? Los malos pensamientos. Quiere decir, voy a hacer un desorden con los plumones, pero quiere decir que la serpiente, por Dios, miren esta serpiente, que la serpiente se metió al huerto y lo primero que puso en la mujer fueron malos pensamientos. Pero ¿verdad que la palabra en ningún momento nos enseña que ella se haya dado cuenta que habían malos pensamientos dentro de ella? Ella nunca los vio, ni siquiera se dio cuenta a la hora que se los pusieron. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo se dio cuenta ella? Si es que se dio cuenta en algún momento, porque no se arrepintieron, ¿verdad? Pero ¿a dónde es que nosotros nos damos cuenta que tenemos un mal pensamiento? Cuando hacemos algo, ¿verdad? Hasta que ya se nos sale algo, entonces decimos, tuve un mal pensamiento. Pero casi nunca lidiamos con el mal pensamiento porque pensamos, valga la redundancia, que no lo tenemos. ¿No les ha pasado que a veces están orando y se les cruza un pensamiento por la cabeza que no tiene nada que ver con lo que están haciendo? No se dieron cuenta ni de dónde les salió eso, ¿verdad? Y a veces son pensamientos que uno dice, ¿y esto? Pero si estoy orando, ¿cómo me sale esto? ¿Saben quién se los puso? Lucifer, Leviatán. Ellos soplan esos malos pensamientos para nosotros y nosotros los ejecutamos. Ahora, estos malos pensamientos están aquí, en el 90%, donde solamente el Padre puede lidiar con ellos. Pero ¿cómo va a lidiar el Padre con ellos? Miren, la serpiente le dijo a la mujer, porque en ese momento todavía no se llamaba Eva, le dijo a la mujer, come del árbol que Dios te ha dicho que no comas porque vas a ser como Él. Y no vas a morir y vas a tener sabiduría y tus ojos van a ser abiertos. Eso fue el pensamiento que le metió a la mujer, ¿verdad? Y ella ya lo había pensado porque le dicen, no, es que Dios nos dijo que si comíamos íbamos a morir y que no lo podíamos tocar tampoco. ¿Ven cómo el enemigo juega con nuestros pensamientos? Nos hace agregarle a lo que Dios ha dicho que hagamos o que dejemos de hacer. Ahora vean, vinieron ellos dos y con estos malos pensamientos dentro de ellos, se saltaron al Hijo, menospreciaron al Hijo y entonces esos malos pensamientos comenzaron a dar a luz a las otras 12 cosas pecaminosas que ustedes ven ahí en Marcos 7, 21 al 23. Quiere decir que cuando yo tengo un mal pensamiento, yo voy a actuar, si no lo llevo al Señor. Voy a actuar. Y voy a actuar sin ver a Jesús porque no lo quiero ver. Cuando yo tengo un mal pensamiento, yo no quiero que nadie me diga nada, simplemente quiero hacerlo. Cuando un hombre o una mujer adultera, sí, la serpiente le puso el pensamiento y usted le empezó a dar vueltas en su cabeza. Pero usted tiene dos opciones. O llevarla al Hijo para que cubra ese mal pensamiento con su sangre y se lo lleve al mar del olvido, o ejecutarlo. ¿Ven cómo menospreciamos nosotros igual al Hijo? ¿Ven cómo nosotros también podemos actuar llevados por estos malos pensamientos? Ahora vean, Lucifer y Leviatán ponen estos malos pensamientos en el hombre y en la mujer.
esa parte es la que le corresponde al Padre en nuestro lado inconsciente. Nosotros lidiamos nada más con un 10%. Se pueden imaginar si nos tocara lidiar con el 90%, ya nos hubiéramos vuelto locos. Ahora miren, nosotros vemos esto. ¿Qué vemos aquí? Hurtos, homicidios, no se lo digo en orden, adulterio, fornicación. Esto es lo que nosotros vemos, pero ¿qué de todo lo que hay acá abajo? ¿Qué produjo todo esto en nosotros? ¿Cómo vamos a lidiar con este 90% que es lo que la serpiente tocó todo nuestro 100%, por así decirlo, pero a nosotros solo nos toca lidiar con este 10%? Si nuestra mente Kerev está corrupta, deformada, ella va a elegir por saltarse siempre al hijo. ¿Saben por qué? Porque cuando usted tiene un mal pensamiento y usted busca la manera de ejecutarlo, pero va primero al hijo, el hijo le va a hacer entender a usted y a mí que lo que estamos eligiendo está mal. La luz admirable del Hijo nos va a llevar a entender que lo que vamos a escoger no es la voluntad del Padre para nuestra vida. Pero si yo no elijo pasar a través del Hijo para no tener estos malos pensamientos ni ejecutar lo que quiero hacer, entonces me voy a saltar al Hijo, lo voy a menospreciar, lo voy a rechazar y voy a hacer lo que yo quiero hacer, como lo hicieron ellos en el huerto, ¿sí? Ahora vean, ¿qué empezaron a hacer estas 12? No se las voy a poner todas porque si no me voy a tardar mucho, pero esas son 12 cosas pecaminosas que ellos empezaron a hacer. ¿Sí? Entonces quiere decir que cuando yo empiezo a hacer esto, y recuerden que lo vimos, no solamente son cosas naturales, son cosas espirituales también. Cuando yo comienzo a tener en mi vida esas 12 cosas pecaminosas, estoy pecando en contra del Hijo. Pero estoy pecando antes contra el Padre porque tuvo que haber un pensamiento que generara en mí estas 12 cosas pecaminosas. Ahora vean, dijimos que el Kerev era la mente bendecidora. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios puso en lo más profundo de ellos la mente Kerev, para que ellos pudieran levantar el nombre, para que ellos pudieran exaltar el nombre del Señor, ¿sí? Ahora, ellos no hicieron su trabajo porque su mente se llenó de malos pensamientos y comenzaron a actuar de una manera que no debían actuar. Pecaron en contra del Hijo y pecaron en contra del Padre. Primero en contra del Padre por el mal pensamiento y luego con el actuar con el Hijo porque lo menospreciaron. Ellos no quisieron comer del árbol de la vida. Ellos querían nada más el conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Ahora, cuando Dios los creó, Dios puso en ellos la mente Kerev. ¿Sí? Pero como ellos no hicieron lo que tenían que hacer, y esta mente Kerev es lo que estaba más en lo profundo de ellos dos, lo que les enseñaba a bendecir al Señor, donde estaba puesto el nombre de Dios, donde estaba la ciudad de Dios, donde estaba el reino de Dios en ellos, pero la serpiente lo tocó y ahora esta mente no quiere bendecir al Señor, sino que quiere maldecirlo. ¿Y saben en qué se volvió esta mente? ¿En qué se volvió la Kerev o el lugar donde Dios había puesto su nombre, donde estaba su ciudad, donde estaba su reino? ¿Saben en qué se volvió? En la ciudad del orgullo. Amén. Ya no me queda tiempo, quería explicarles Éxodo, pero le voy a tomar una foto para hacérselos igual el domingo que viene.
Pero lo que quiero que comprendamos es, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios puso dentro de nosotros su mente, queremos la capacidad para que nosotros bendigamos su nombre. Pero en el momento que ellos decidieron hacerle caso a la serpiente y tener estos malos pensamientos, decir, no, Dios no quiere que comamos del árbol, Dios es malo porque no quiere que nuestros ojos sean abiertos, no, Dios, si ustedes leen Génesis 3 se van a dar cuenta de cómo la serpiente tergiversó el pensamiento de la mujer y ellos comenzaron a actuar como Leviatán o Lucifer querían que actuaran, ¿sí? Si nosotros tenemos torcida esta capacidad para bendecir al Señor, quiere decir que dentro de nosotros está una ciudad gigantesca del orgullo y necesitamos que el Señor comience a derribar esa ciudad del orgullo dentro de nosotros. Y por eso es que les explicaba los dos tipos de lágrimas que podemos derramar delante del Señor. Porque cuando el Señor nos muestra, ¿ustedes creen que cuando el Señor los sacó del huerto, no lloraron ellos de ver lo que habían perdido? Ahí no se pudieron arrepentir cuando Dios los andaba buscando, pero cuando el Señor los sacó y ya no les permitió entrar al huerto del Edén, ¿cómo creen que se sintieron? Pues mis amados hermanos, así nos vamos a sentir nosotros cuando el Señor nos señale las cosas que no están bien dentro de nosotros. Pero bendito sea su nombre, porque Él sí puede señalarnos esas cosas y Él sí nos provee su sangre, las aguas de su nombre y el fuego del Espíritu Santo para que nosotros empecemos cada día a formar en nosotros, por medio del nombre del Señor, su reino dentro de nosotros y esta ciudad del orgullo sea derribada completamente. Por eso Jesús vino a este mundo, para Él hacer cautiva esta ciudad del orgullo dentro de nosotros y Él volver a reinar como era en el principio. Por eso es que cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Él necesita empezar a hacer a un lado los muros, empezar a hacer a un lado las puertas, derribarlas, quitarlas, echarlas al fuego, poner el hacha en la raíz de los árboles que Él no ha sembrado en el huerto de nuestro corazón, porque Él quiere establecer su reino dentro de nosotros y Él quiere gobernarnos como lo quiso desde el principio. Así que mis amados hermanos, hoy pongamos en práctica esto y empecemos a oírnos. Señor, ¿qué estoy hablando? ¿Por qué estoy escogiendo? Señor, no te estoy bendiciendo, no estoy levantando tu nombre, Señor. Señor, estos pensamientos que vienen a mi mente, Señor, me están atormentando, Señor. Señor, no sé qué hacer, me están llevando a sentirme frustrado, deprimido, enojado, airado, Señor. Yo levanto tu nombre. Levanto tu nombre, Señor, levanto tu nombre sobre estos pensamientos. Esa debe ser nuestra oración, amén. Pongámonos en pie y oremos. Padre bueno, te damos gracias, Jesús.